Vamos a seguir protestando hasta lograr la libertad. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, destacó durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional que las fuerzas democráticas continuarán protestando en todo el territorio del país hasta lograr la libertad de Venezuela. Vamos a seguir protestando las veces que sea necesario hasta lograr la libertad. No voy a detener al pueblo de Venezuela, aseveró Guaidó durante su intervención en el primer punto del orden del día de la sesión, donde se aprobó un acuerdo en condena al intento de comunicación nacional. En este sentido, Guaidó envió un mensaje al régimen: yo entiendo que ellos no puedan controlar los esfínteres y que lo que querían es que saliéramos corriendo, pero estamos dando la cara. Los que tienen miedo hoy tienen que recurrir a las últimas instancias. Ya no tienen seguidores, sino cómplices. Asuman su responsabilidad y den la cara. Son tan cobardes que ni siquiera asumen sus fechorías. Ahora dejarán solos a los que mandaron acompañando a nuestra gente, destacó. Aquí estamos dando la cara a la gente y lo voy a seguir haciendo. Estamos en la calle y vamos a seguir. El 10 de marzo vamos a exigir por nuestros derechos, dijo Guaidó. Venezuela, Nicaragua y Cuba encabezan lista de naciones sin libertad en el hemisferio, según informe Freedom House. En su informe más reciente, Informe Libertad Global 2020, la organización Freedom House sitúa a los países Venezuela, Nicaragua y Cuba como los únicos del hemisferio occidental sin libertad, según reseña el portal web BOA. El estudio arrojó que de los 195 países evaluados, 83 fueron calificados como libres, 63 fueron parcialmente libres y 49 fueron no libres. Según indica la Freedom House, la proporción de países libres disminuyó en 3 puntos porcentuales en los últimos 10 años, mientras que el porcentaje de países parcialmente libres y no libres se mostró en ascenso en 2 y 1 punto respectivamente. Freedom House encontró que 2019 fue el 14º año consecutivo de disminución de la libertad global. La brecha entre los reveses y las ganancias se amplió en comparación con 2018, ya que las personas en 64 países experimentaron un deterioro en sus derechos políticos y libertades civiles, revela el prólogo del informe firmado por la ejecutiva Sara Repucci. Por debajo de Venezuela están ubicadas Nicaragua, Bahrein, Hungría y Bangladesh, en casi una treintena de naciones. El informe reconoce que Estados Unidos ha sido bastante firme en su apoyo a las fuerzas democráticas en Venezuela, razón por la que detalla diversas naciones han seguido el ejemplo demócrata. No obstante, resalta que estados autoritarios como China, Rusia y Cuba han acudido en ayuda del régimen de Nicolás Maduro, lo que se ha traducido en una especie de oxígeno para la dictadura caribeña. PFH destaca la coalición del presidente Juan Guaidó como presidente encargado y lo cataloga como una esperanza. Sin embargo, añade, pero las protestas continuarán durante todo el año. Maduro demostró ser resistente. El MIT se deslinda de falso informe que desmiente fraude de Evo Morales. El Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, se deslindó del informe donde se afirma que en Bolivia no hubo fraude electoral. El organismo señaló que el documento habría sido redactado por 2 de sus empleados. Estos fueron contratados por una institución que estaría vinculada al chavismo. El MIT envió una carta a la Embajada de Bolivia en Estados Unidos para desmentir el haber emitido el documento, del cual la izquierda latinoamericana se vanaglorió. Desde Nicolás Maduro hasta Manuel Zelaya aplaudieron el informe. Con la libertad académica como principio, los investigadores son libres de publicar y expresar sus opiniones a título personal, sostiene la carta. Además, la misiva afirma que eso no necesariamente refleja la posición del MIT, por lo que pide sea atribuido al CRP. Asimismo, el organismo hace referencia a un informe publicado en The Washington Post, redactado por John Curiel y Jack Williams, donde se afirma que supuestamente Morales no realizó fraude electoral. Como especialistas en integridad electoral, encontramos que la evidencia estadística no respalda el reclamo de fraude en las elecciones de octubre en Bolivia, sentenciaron.
Estas afirmaciones contradicen el reporte de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos OEA, que concluyó que hubo manipulación dolosa en los comicios generales del 20 de octubre y señaló la imposibilidad de validar los resultados. La OEA se ha visto obligada a aclarar que el informe emitido por los dos especialistas del MIT contratados por el CRP contiene múltiples falsedades, inexactitudes y omisiones, y subrayó que los resultados de la misión del organismo demuestran inequívocamente que hubo manipulación internacional de las elecciones. En el CRP trabaja como analista principal de políticas Guillaume Long, quien fue canciller de Rafael Correa, expresidente de Ecuador y aliado ideológico de Morales. El desvarío socialista de Bernín. Quien puede llegar a ser candidato del Partido Demócrata se define como socialista democrático. Elogia a Fidel Castro y sus políticas educativas, dice que Evo Morales fue derrocado por Ecuador y considera a Maduro el presidente legítimo, todo ello casi en la misma oración, rematada con una curiosa formulación conceptual: socialismo democrático como en Suecia y Dinamarca. Semejante ensalada de desatinos intelectuales y políticos que no son nuevos en Sanders contamina el debate y confunde al electorado. Además, lleva su desorden terminológico a otras latitudes. Ya en 2015, el entonces primer ministro danés Lars Løkke Rasmussen había aclarado que Dinamarca tiene una economía de mercado, pero ahora Sanders se metió a experto en América Latina, seguramente buscando Texas, Florida y otros estados con alta población latina, lo cual hace manipulando la realidad. Por ello es que Gramma, órgano de difusión del Partido Comunista Cubana, recogió el elogio en su portada. Claro que no agregaron que en Cuba la alfabetización es un requisito para una estrategia habitual de todo régimen de partido único. El adoctrinamiento desde temprana edad, todos pueden leer, solo que el partido decide qué, y ello en todos los niveles del sistema educativo. El ejemplo ilustra que el problema de Sanders no es solo lo que dice, también lo que omite. El votante jamás se enteraría por qué el mundo socialista cayó estrepitosamente en 1989, pues porque fue un fracaso desde todo punto de vista. Tampoco dice que la socialdemocracia escandinava no es socialismo, por el contrario, es una versión muy exitosa del capitalismo democrático, certeza de derechos de propiedad y mercados abiertos con los niveles más altos de equidad social, competencia electoral y libertades individuales. Es que hay una realidad que Sanders quizás ignore: no ha existido jamás una democracia política bajo una economía centralmente planificada, y eso es el socialismo realmente existente, un modo de producción que elimina el derecho a la propiedad privada, colectiviza la agricultura y controla el flujo de comercio exterior, fija metas de producción de acuerdo a planes quinquenales, un sistema centralizado que determina los niveles de inversión, producción e ingreso. En la Europa del socialismo de Estado, el plan a su vez se desagregaba por año, trimestre y mes, así como también por sectores y por compañía. La economía no era más que un complejo sistema de indicadores obligatorios sin señales de mercado. Dicho sistema prescindía del desarrollo tecnológico, de aumentos en la productividad y de mejoras en la calidad de los productos. Las metas se medían por el valor de la producción, no por la demanda de lo producido. Esto transformó a la nomenclatura del partido en dueños de facto de los medios de producción, medios que también usaban para el lucro personal. Ocurre que la corrupción es estructural en un sistema en el cual se rinden cuentas hacia arriba, el comité central, pero nunca hacia abajo, los accionistas o la ciudadanía. La sociedad sin clase no era tal. La burocracia del partido único es la élite dominante. En base a lo anterior, es lógico que las expropiaciones arbitrarias y las confiscaciones caprichosas, los ineficientes controles de precios y de capitales y una economía asfixiada por regulaciones generen incentivos para comportamientos rentísticos y la captura del Estado por parte de los socios del poder político. De ahí a la cleptocracia como sistema de dominación hay solo un paso, y de ahí el Estado, como en Venezuela, otro y muy cortito. Por supuesto que en este contexto la democracia competitiva es imposible. Socialismo y socialdemocracia no son sinónimos, porque para esta última el capitalismo no es anatema. Al contrario, primero porque el mercado opera como mecanismo eficiente de asignación, en tanto las reglas sean transparentes y equitativas, es decir, para todos, no únicamente para los capitalistas amigos del poder, como es norma entre los socialistas del siglo XXI. También porque el mercado funciona como espacio de socialización,
alienta la iniciativa individual, la creatividad y la toma de riesgo, la receta de la prosperidad. Esto a su vez genera pluralismo, sin el cual no hay sociedad civil en el sentido estricto del término, o sea, un espacio autónomo de liberación y de agregación de intereses e identidades, y sin sociedad civil plural no hay un sistema de partidos competitivos, es decir, la idea de socialismo democrático termina siendo oximorónica. El socialismo escandinavo de Sander no es más que capitalismo con alta tributación individual para financiar el estado de bienestar, no así en términos de impuestos corporativos, que en Suecia, por ejemplo, son de los más bajos de Europa para atraer inversión. Además, los derechos de propiedad son estables, la cuenta comercial está abierta y el mercado laboral es dinámico, con legislación social generosa acompañada de grandes resultados en términos de productividad. La socialdemocracia escandinava no es socialista, más bien es la historia del capitalismo democrático que los socialistas como Sander y como Maduro, Castro, Ortega y Evo Morales no quieren escuchar, y no es que ellos no sean capitalistas, pues lo son, solo que para sus fortunas malavidas y las de sus socios, testaferros y amigos. Y por favor, un poco de lectura no le vendría mal, senador Sanders, para no cometer errores sobre la historia del socialismo europeo y para poner a los dictadores latinoamericanos del socialismo del siglo XXI, donde pertenecen, en un juzgado.